Benditos los aún encerrados y que siguen escuchando esta petaca. Un café sin azúcar, con Ale y Yoshito. Desde Yoshitos y Fuentes Estudios comienza un café sin azúcar. ¿Qué es mejor que un episodio 26? Pues un 27, por supuesto. Y este episodio es curioso, porque un podcaster habla con otro podcaster sobre un podcast. ¿Qué talito? Ishto Jueves, aparte de podcaster, también músico, nos cuenta sobre toda esta onda de sus viajes y su podcast. Este episodio chafa llega a ustedes gracias a los calcetines de 3x10 que venden en la demo y que ahora vendemos nosotros también. Es que está jodido eso de la pandemia y el emprendimiento. Ya comienza este merequetengue con un comunicador de quinta y un intento de nutricionista en proceso, Yoshito y Ale. Bienvenidos a esta petaca. Cada vez estamos más cerca del episodio final de este podcast, pero mientras tanto sean ustedes bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buena madrugada. Sean ustedes bienvenidos a este podcast Un Café Sin Azúcar. Como bien lo mencionaba, ya poco a poco nos estamos acercando al episodio final, al episodio número 30, y no nos queda más que ser agradecidos. Así que el día de hoy vamos a hablar así rápidamente sobre ciertos beneficios de ser agradecido y que pueden impactar en su vida profundamente. Hace un tiempo vi una lista de los países más felices del mundo y me di cuenta que los países más ricos del planeta no figuraban entre los primeros lugares. Por el contrario, estaban países que nunca me imaginaría, ¿verdad? Y a lo que viene este cuestionamiento mío de por qué estos países han sido catalogados como los más felices, y la respuesta de este post me sorprendió, y es que los países que estaban en los primeros lugares tenían algo en común. Las personas eran sumamente agradecidas y sus expectativas no eran en extremo ambiciosas. Otro punto muy interesante es de que beneficia a la persona que lo recibe, o sea, ser agradecido beneficia a otros. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido bien con otra persona que le agradece algo? ¿O cuántas veces han sentido en su trabajo pues que ha sido valorado, las ideas que ustedes dan, la persona que acepta, o tu persona aceptada cuando alguien pues te agradece? Ese es el punto. Una persona agradecida no solo es más feliz, sino que también esparce una gran bendición a su alrededor en cada momento que le das gracias a otros. Factor importantísimo es que fortalece las relaciones, y la consecuencia de beneficiar a otras personas fortalece justamente esto de las relaciones, hace que las personas quieran estar con uno. Lo hace a uno como que una persona un tanto más interesante. Como siguiente punto también tenemos de que ser agradecido desarrolla una actitud totalmente positiva. Cuando nosotros somos agradecidos, desarrollamos una tendencia a ver el lado positivo de las cosas. En consecuencia, entonces nosotros vamos a lograr mantener una actitud realmente y netamente positiva. Somos de esas personas que no miramos el vaso medio vacío, sino lo miramos medio lleno y vemos el sol entre las nubes grises. Y ser agradecido también te hace consciente del mundo que está a tu alrededor. Como estaba leyendo en un post, dice que la vida es un milagro que solo puedes ver cuando te pones los lentes del agradecimiento. Y leí en un libro esta semana que decía lo siguiente: la gratitud puede transformar lo que tenemos en suficiente. Una comida en un banquete, una casa en un hogar y un extraño en un amigo. Por muy difíciles que sean tus circunstancias, estoy segurísimo que siempre existe algo por lo cual puedes estar totalmente agradecido. Así que como rectos de esta semana y que ustedes lo puedan aplicar ya en su diario vivir, es un tanto difícil pero no imposible, les podría dejar que por lo menos dar las gracias, tal vez no en extremo, pero sí pueden dar las gracias cuando se levanten, cuando enciendan la luz, cuando se bañen, cuando coman. Pues ser agradecido por los alimentos, ser agradecido por la bendición de tener electricidad, por un nuevo día, por tener agua caliente para bañarse, por el tráfico en el que de repente estoy y yo no me accidenté, sino estoy pues ahí nada más varado, ¿verdad? Y seguir y estar
siendo agradecido todo este tiempo. Así que espero que ustedes acepten este reto de agradecimiento en esta semana y que lo adopten en su diario vivir. Y mientras tanto les digo gracias por escuchar esta petaca. Funky One, guerrero de la luz, vamos a expandir la manera de alimentar. Damas y caballeros, déjenme comentarles de que el día de hoy tenemos nada más y nada menos la presencia de un podcaster y que también es músico y es viajero, es un cantautor guatemalteco que pues su nombre de repente es muy conocido para ustedes, es el Ixto Jueves. Vamos a hablar de todo un poquito con aquel de todo su rollo, pues como decía, musical, el rollo del podcast, de cómo lo inició, por qué lo inició, etcétera, y tantas cosas sumamente interesantes que él me comentó, así que sin darle más vueltas a todo este rollo, nos bonos. Quiero la vida como es. Quiero la vida como es. ¿Quién me acompaña en esta mañana? Nada más y nada menos que Ixto Juez. Bienvenido, ¿cómo estás? Hey, ¿qué onda? Un gusto saludarte, gracias por invitarme al Café Sin Azúcar. Qué genial, qué genial. No, pues primeramente gracias a vos por aceptar esta invitación y pues espero de que estos minutos se pasen así como que agua entre los dedos, ¿va? Vos, y platicar un poquito de todo, de tu experiencia, no solo musical, sino también tengo entendido que sos un experto en la rama del café como tal. Bueno, tanto como experto no, aunque todos tenemos una experiencia con el café, pero estoy más bien en la fase de aprender. Qué genial vos, qué genial. Mira, creo que esta pandemia, bueno, a mí me dejó pues a empezar a hacer este podcast y toda esta situación. Creo que vos también comenzaste con un rollo del podcast de que ya más adelante lo vamos a tocar. Pero fíjate que yo normalmente comienzo con las personas preguntándoles un poco acerca de su infancia, cómo fue todo ese proceso de ya llegar hacia la adultez, vos. Yo quisiera preguntarte más allá de que me contes de eso. ¿Tuviste una infancia plena? ¿Tuviste una infancia feliz? Yo creo que tuve una infancia completa, con sus agridulzuras, ¿verdad? Con sus altibajos. No puedo idealizar y trato de no romantizar el pasado, porque sí somos un resultado del contexto en el que nacimos. Tuve la dicha de nacer obviamente en una casa donde había un sueño de ambos padres de dedicarse al arte. Entonces, al menos en ya lo que ha sido mi proceso de realización, revisando hacia atrás, esas premisas sí me dan el sentimiento de haber al menos nacido en el lugar donde tenía que nacer, porque obviamente todos conoceremos casos de miles de personas que estudiaron algo, se dedicaron a algo solo por satisfacer a sus padres. Sí. En mi caso no, en mi caso sí tengo el apoyo de mis padres, y creo que es porque personifico un poco también algunos anhelos. Entonces sí, y de hecho pues también tengo 2 hermanos que tuvieron la dicha de también desarrollarse y hacer sus vidas gracias a esto, ¿no? Gente creo que nos dieron un sentido crítico para no simplemente repetir las cosas que se dicen por dogmas, sino más bien de cuestionar nuestra realidad. Y eso lo agradezco. Fíjate que pues ya fuera de aire platicamos, me comentaste de que pues tu familia, no sé si estoy mal, vos me vas a corregir, producía o produce café. ¿Puedes contarme un poco acerca de ello? Bueno, de hecho, en la familia del lado de mi madre producía café mi abuelo. Él literalmente estaba coordinando una finca, o sea, él era un productor. Okay. Y originalmente habían venido con su padre de México. Y cruzaron la frontera, empezaron a hacer el tema del negocio del café aquí de este lado. Mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuelo, se muere relativamente joven. Y mi abuelo queda a cargo de la finca y de sus hermanos. Y se enamora de mi abuela. Y mi abuela pues vivía también, ellos son de San Marcos Departamento, que es una zona caficultora. Fue en la generación de mi madre que ya el tema del café quedó como en un segundo plano, porque pues obviamente querían que los hijos estudiaran, que se profesionalizaran. Todos mis tíos del lado de mi madre, todos son humanistas y hacen trabajo humanitario, o sea, son psicólogos, doctores, pedagogos, ¿verdad? Son gente que trabaja en las humanidades.
Porque pues obviamente ese era el otro lado de mi abuelo y de mi abuela, el tema de la participación pública. O sea, y todo esto lo veo en mí, ya reflejando en mí, en el gusto por el que ahora estoy retomando el café en cosas como ese podcast que ya vamos a platicar. Y que por supuesto, siempre que iba a ver a mi abuela era de que me daban café a las 6 de la tarde. Y yo después descubrí que era el plan de mi abuela por mantenernos despiertos para que mi familia se quedara más tiempo de visita. Si los niños se van quedando durmiendo, usualmente los papás deciden, bueno, ya es hora de irse a la casa, ¿verdad? Sí. Entonces creo que ese era el juego de mi abuela, y que también celebrábamos que el café que tomamos por mucho tiempo en casa de mi abuela era el café de la finca. Qué genial. Bueno, interesante como vos decís, va, aquellas artimañas para que la familia estuviera un poco más de horas juntos. Mira, Es mi teoría, va. Sí, digo, fíjate que ya pues me imagino que ese proceso de la infancia, ya la adolescencia, la juventud, fuiste cambiando en tu mentalidad. ¿Te planteaste ser músico o cantautor desde pequeño, o en el proceso fue ese pensamiento? Pues es que como ya había una guitarra, ya desde los 6 años yo estaba así organizando presentaciones con mis hermanos, para mis papás o para mi familia en Navidad o cosas así. Ya para los 10 años ya estábamos haciendo coreografías y habíamos salido en shows de televisión de ese momento, haciendo bailecitos y doblando canciones, etcétera. Con los primos armamos un grupo y seguimos haciendo eso mismo ya en cuestiones más con escenarios y esto. Y lentamente la adolescencia fue llegando y pues ya fui agarrando yo el camino que quizás no todo el mundo decide. Alrededor de los 15 años ya me empiezo a dedicar a la guitarra en serio. Tengo la primera banda, hacemos una banda de puros clásicos de los 60s, o sea, como revisitando nuestras influencias. Tocábamos música con Francis Dávila, que es un DJ, él era el baterista de la banda. Entonces ya en ese momento, 15 años, yo descubro las artes, descubro la poesía, la pintura, el cine, la música ya a un nivel personal. Y curiosamente pierdo el año del colegio, pero me gano una vida, porque definitivamente de ahí en adelante, aunque no en ese momento empecé a ser un cantautor, ya todos los pasos que fueron dándose me llevaron a eso. Qué chilero lo que me comentas, e interesante lo de Francis Dávila, que aquel pues ahora es un reconocido artista, ¿verdad? En cuanto a ser DJ. ¿Recordás la primera vez que tocaste en un escenario? De repente tuviste así como que metiste la pata en algo, o estás bien nervioso, o todo fluyó también. Y bueno, los nervios no terminan nunca. No sé cómo le va a algunos. Quizás algunos sí. De hecho, hasta se dice que tienen unos alter egos y que alguien como Beyoncé entra en un trance, y hay videos de los ojos torcidos de Beyoncé, así como que no es ella, y algunos artistas lo admiten, que entran en una especie de personalidad alterna para no estar en esa zona autoconsciente, que es lo que hace lo difícil hacer un espectáculo, ¿no? Pero pues, no sé, yo creo que los nervios no terminan nunca, a eso me refiero. Y yo he pensado que los nervios para mí son la importancia que le estoy dando a la cosa. Entonces, más bien, esa vez que yo me presenté en ese colegio, porque fue en el colegio, estaba presentando una canción para un concurso de una canción a la Virgen María, porque en ese momento yo estaba en un colegio marista, y escribí una canción, y me presenté ahí en la iglesia, que era el salón de usos múltiples también, y de paso, pues el único recuerdo que tengo es que salió muy bien. Creo que en ese momento no estaba siendo tan consciente de lo que implicaba, y muchas veces en mi vida ha sido más bien eso, ¿verdad? Como de repente que me abran el telón y ya me veo subido en la escena, y más bien tener que improvisar sobre lo que tengo por situación. Mira, ahorita que mencionaste eso de los años 60 y todo eso, ¿quiénes son tus influencias musicales para pues ya escribir de repente las canciones que haces, que has compuesto, o pues explícame un poquito acerca de ello? Bueno, de hecho, quizás diferente de lo que me pasó en muchos hogares guatemaltecos en la época en la que yo crecí, mi padre tenía este gusto por la música de los 60s, especialmente los Beatles, y que los Beatles tienen un manejo de la lírica, aparte de la composición, muy complejo, y yo desde pequeño empecé a tratar de entender la lírica,
En casa habían algunas, inclusive partituras para poder aprender a tocar esas canciones, entonces yo podía ver las letras. Y sí agradezco mucho esa parte de mi influencia y que mi padre también tuviera esa afición, porque yo empecé ya para economía musical bastante joven, grabando mis cassettes de la radio y esperando que el locutor lo sacara para poder capturar esa canción, digamos, y después vernos en no sé cómo le llamábamos, pero eran como batallas musicales, y yo quería mostrarle a mi padre que el rock and roll que yo escuchaba era más pesado que el que él escuchaba. Y por supuesto él se reía porque él sabía que tenía una experiencia musical de 20 años de estar oyendo músicas que, ¿verdad? Bueno, atrevida es la ignorancia, dicen, ¿verdad? Y a razón de eso, pues ya cuando yo empiezo a buscar mi propio tema, como te digo, a los 15 años yo descubro ya pues mis gustos personales, descubro a Salvador Dalí, descubro a Luis Buñuel, a García Lorca y la música de los 90s, el grunge. Para mi adolescencia fue la música que empezó a suceder. Yo venía de estar un poco ya cansado de todos los hairsprays, o sea, todos estos peinados ochenteros glamorosos del rock and roll, entonces esta música de los 90s, grunge, se asemejaba más a la música de los 60s, a un rock and roll más clásico, con sonidos de guitarra más parecidos a eso, y con esa crudeza y más honestidad que todo el show que había habido en los 80s, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo soy un niño de los 90s y consumo todo eso. Creo que hay un momento en el que mi madurez musical me lleva a entender, cuando ya salimos de la parte de adolescentes, de consumir lo que nos venden por moda, digamos, ¿verdad? Y ya empecé a tomar mi trabajo personal. Creo que para resumirlo, mi gusto musical va a los autores. Más que un género, yo lo que busco es quienes tienen propuestas auténticas y únicas versus quienes hacen fórmula. En el reggae hay 1000 fórmulas. Y aunque Bob Marley ya es tan famoso, pues me gusta Bob Marley en el reggae, pero no me gusta todo el reggae. Me gusta Cultura Profética, no me gusta todo el reggae. Me gusta Canserbero, por ejemplo, Los Violadores del Verso, pero no me encanta todo el hip hop, por ejemplo. Y así creo que ya, pues, Caetano Veloso, Tom Waits, Sinead O'Connor, Natalia Lafourcade, y bueno, un sinfín. La historia de Cerati ya solo. Todos estos autores son los que a mí me nutren y forman mi cosmovisión musical. Pues cuando eras mucho más joven, tengo entendido, empezaste pues a viajar, no te quedaste aquí en Guatemala, sino fuiste a otros países. ¿Cuántos países has conocido? Y lógicamente, bueno, hay una diferencia de culturas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la que más te llamó a los lugares que fuiste? Es curioso porque, bueno, sí, estuve, gracias a la música, en más de 35 países. ¡Wow! Estuve aproximadamente unos 10 años afuera de Guate, y vivimos en un país donde la gente que viaja usualmente es una clase media y una clase media alta, o no, la circunstancia en la que yo viví quizás es poco ordinaria porque pues no soy ni una ni otra, y la educación de la mochila para mí fue fundamental. Yo salí cuando la garra chapina moría en Guatemala, o sea, en un momento a principios del 2000, la generación que le seguíamos a la garra chapina nos dábamos cuenta que todo eso fantástico que había pasado en los 90s, pues como que ya estaba decayendo y había muchos indicadores. Y por el contrario, yo ya había sido como introducido a la vida del mochilero, y definitivamente pues lo agradezco muchísimo. El estar afuera de Guatemala y afuera de cualquier cultura es poder observar la cultura propia con otros ojos, y eso es un alivio, el poder darse cuenta que no todas las interacciones sociales son como uno asume que existen. Fue fundamental. De hecho, ya a mi regreso a Guatemala hace unos 10 años, que ya me vine otra vez a establecer aquí, me ha dado, pues siento yo, la ventaja de poder siempre volver relativa a la perspectiva que para algunos es absoluta, y eso pasa en cualquier cultura de cualquier país, o sea, no es algo propio solo del guatemalteco, aunque claro, somos un país que por su situación económica no viaja mucho, entonces asumimos que donde caben 2, caben 3, es la forma, y ir apretados en el bus es la forma, porque pues no conocemos otra forma, ¿verdad? No se le puede culpar a la gente, pero pues igual
Hay otras formas y eso fue lo que aprendí. A mí en general yo te diría que cada país y cada cultura tiene algo que aprender, entonces no es como que yo pudiera resaltar algo en particular, salvo que se vuelva anecdótico, pero en sí es fantástico inclusive ver América Latina como pues tenemos un pasado común, pero como cada quien ha manejado su estima, por decirlo así, su optimismo o negativismo a nivel cultural, social, o sea, colectivo, es diferente. O sea, la situación, por trágica o por deplorable que pueda decirse que es en el nivel político en un país como Colombia, por ejemplo, no significa que el colombiano tenga la misma actitud que el guatemalteco, ¿no? En todo sentido. O sea, ayer yo veía un documental de cómo ellos ya están construyendo submarinos para transportar la cocaína, y no estamos a favor de la cocaína en ninguna manera, pero estamos hablando de un pueblo que no se detiene aún teniendo déspotas en el poder. Nosotros somos un pueblo que por el contrario les encanta, pareciera que les encanta tener la bota encima. Entonces sí es bueno relativizar la cultura y no estar asumiendo que así son las cosas, vamos. Y por eso mucha gente no me cree que soy de Guate, va. Sí, fíjate que yo estuve indagando un poco acerca por eso te digo de que viajas de otros lados, porque la mayoría tiene eso de irse al norte, va, el famoso sueño americano. Sin embargo, vos te fuiste para el otro lado, o sea, de hecho sí. Hiciste lo contrario a lo que normalmente la gente hace, porque se van, yo que sé, por dinero o por gustos o por las torres o no sé, cualquier otra cosa. En sí, tu motivación de irte y salir en sí de Guatemala, ¿cuál fue? Fueron varias. O sea, el tema de ser mochilero era paralelo al tema de dedicarme a la música, un sueño, ¿verdad? Ya. Tengo justificaciones como decir, por ejemplo, es que, o sea, ¿de qué me servía quedarme trabajando para que tener 65 años, poderme jubilar, tener billete en la bolsa para entonces ir a ver el mundo, si en ese momento ya mis articulaciones y mi estado de salud no me permite subir Machu Picchu caminando, por ejemplo? O sea, yo tomé un camino diferente porque, pues, no sé, quizás tenía la impresión de que la vida es bien corta y entonces los sueños hay que perseguirlos ahora, y se me hacía muy evidente que mucha gente regalaba su tiempo y los mejores años de su vida para ganar un dinero y cumplir con las expectativas sociales de hacer una familia, tener hijos, ser profesional, tener una casa, comprar un carro, tener un perro, sembrar un árbol. Y todos esos paradigmas en mi cabeza empezaron a ser cuestionables, y ahí sí agradezco nuevamente el espacio de mi casa, aún el divorcio de mis padres, para yo entonces a los 15 años tener que ya empezar a preguntar cómo sigue mi historia, porque pues siempre pues he dicho que es peligroso asumir la normalidad como algo que todos tenemos que cumplir, y bueno, había premisas como esa para justificarlo. Conocer mochileros tiene mucho que ver también, o sea, es un paradigma lo que consideras que es posible, y obviamente pues, o sea, versus la otra posibilidad que es la común, ¿no? Que es ahorro un dinero, me voy a un lugar turístico, gasto un montón en un hotel carísimo, que me cobran todo, hasta la comida y todo el desgaste, me quedo en el hotel, no salgo, voy a la piscina, solo voy a la playa, no miro la cultura, no como la comida de la calle, no sudo, no sufro, no me conecto con la gente a un nivel de igual a igual. ¿Por qué? Porque yo solo soy esa persona que viene a gastar su dinero, y cuando se me acaba el dinero me voy de regreso a mi casa. Como que ese modelo de conocer el mundo se me hacía un poco absurdo, y no es que pues hay cuestión de cada quien, pero dudo que tengan la certeza de poder decir que conocieron una cultura como tal, si lo único que fuiste a hacer pues fue estar en un resort, un centro turístico, pues, ¿verdad? Total. De ahí, vos regresaste pues, a Guatemala, y de la noche a la mañana, bueno, así lo vi yo, ya empezaba a aparecer el nombre de Ixto Jueves. Ya estaba, te lo digo a título personal, yo escuchaba mucho Tuco, El Gordo, ya empezaba también Domingo, y de repente empezaba ahí también Ixto Jueves, y cabal empecé a ver e indagar, y la canción, no sé si esa fue la que ayudó a que se levantara pues tu rollo musical, fue la de Maltiosh, ¿verdad? En donde estás tocando guitarra en un video, yo lo vi en YouTube, creo que en la capital o en Antigua, no sé,
y me gustó un montón y empecé a buscar ya tu música y tenías bastantes. Entonces, ¿cuánto? Bueno, ya como me dijiste, empezaste desde pequeño en todo el rollo musical, pero tocar ya en escenarios de acá de Guatemala y todo ello, me meto con estos cuatíos y la aceptación de la gente aquí en Guatemala, que fue bastante buena para tu música, ¿no? Al principio sí, yo puedo decir que le debo mucho. ¿Dónde está ahorita Isto Jueves? Al hecho puntual de que las redes sociales, muy específicamente Facebook en ese momento, 2013, 2012, tenían otra forma de algoritmo y otra manera de manejar su comunicación. Obvio de que de allá para acá Facebook se ha convertido en un negocio en el que ya lo que buscan es venderte el espacio publicitario para, oh sorpresa, seguirle apareciendo a la gente que inicialmente ya le parecías interesante. Entonces sí le debo mucho a eso. También podría decir que para el 2011, 2012 que yo regresaba a Guatemala, tampoco la escena había llegado al punto en el que está. Más bien yo estaba llegando en un momento en el que una segunda ola de música en Guatemala, quizás una tercera para verlo bien, estaba empezando. Yo llamo una segunda el momento en el que Viento en Contra se queda siguiendo siendo Viento en Contra, el tambor de la tribu empieza y se queda siendo el tambor de la tribu, la Gran Calabaza que eventualmente se convirtió en Los Miseria, que le da vida a Domingo Lemos y al Gordo, empezaban a tomar ese espacio que había quedado vacío por la Garra Chapina. Ellos eran de ya un poco mi generación, pero estaban todavía comiendo de eso y ellos pues no se fueron como yo, entonces ellos se siguieron desarrollando. Cuando yo regreso en 2011 hay como esta tercera ola. Entonces yo entré en ese momento y no había tanta oferta. Más bien, ahora que yo tengo ya unos 10 años de estar aquí dándole vueltas y estar observando toda la cosa, más bien veo lo que esa ola hizo como impacto por toda la gente que apareció, que quizás tienen 10 años menos que yo. Pero como yo me fui 10 años del contexto social, de alguna manera cuando yo regreso, yo tengo 30 y tantos cuando estoy empezando a hacer un trabajo local, mientras que los que tenían mi edad ya están establecidos. Entonces yo regreso y hago ese espacio. La ventaja mía era que yo ya conocía a esa generación, conocía a la generación de la gente de Bohemia, entonces abrirme espacio, al menos en el mundo de la gente que sí está en el mismo rollo, fue un poquito más fácil. Y obvio que la música que yo tengo no es la música más fácil de digerir. Yo no canto canciones románticas, pues ni de desamor ni de cachondeo, pues no es mi centro, digamos, no es mi acción máxima. Y lamentablemente pues tenemos un planeta donde sí hay muchas radios que lo único que ponen son amor, desamor y cachondeo, y que por el contrario no promueven la conciencia. Y como el planeta no está bien, yo creo que hay mucha gente también que no tiene disposición para que la música les hable de conciencia. La gente busca escapar a través de la música, busca idealizar, romantizar sus vidas, romantizar su sufrimiento del romántico, romantizar su amor, su relación. O sea, muchas veces la música cumple esa función de escapar. Y pues no es mi chance, ¿va? Sí, fíjate que es interesante porque de hecho pues vos veniste a tocar acá en Shela pues varias veces. Por un tiempo, no sé cuánto tiempo, te estuvo acompañando mi amigo José Joe López, bajista, y empezaste a hacer acústicos. Sí, de hecho yo estudié con aquel en tiempos de colegio, y de ahí pues apareció, como te digo, Domingo y pues todo este concepto, Guacha, y demás gente que ha sido pues ya reconocida. La gente se va, como vos decís, por lo comercial a veces. Normalmente aquí en Guatemala ha pegado mucho lo que es la cumbia y todo ello, gracias en gran parte a Los Miseria, pero pues se queda como que ahí. Sin embargo, ya música como que más trova o pues más acusticona, yo lo he visto. Quisiera preguntarte eso. Acá en Shela la Mara le da como que mucho énfasis y mucho enfoque a ese tipo de música, a la trova, al cantante que está solo con su guitarra, más bohemio, como que más tranquilo, entiendas en el Pasaje Enríquez o en Bari, que son bares de acá de Shela. Las veces que has venido a tocar aquí en los escenarios de acá de Shela, ¿tiene alguna diferencia con algún otro departamento? Yo te lo digo a título personal porque yo aquí miro y decimos nosotros aquí
no es que exaltemos de una vez al artista, pero nos metemos en su mood, nos metemos en su rollo. No sé si así es en todos los demás departamentos a los que has ido. De hecho, sí he tenido la experiencia. Hay un fenómeno y es el estar en un lugar donde hay mucha oferta, como la ciudad capital, hace que a veces el público ya no aprecie las cosas porque, pues, como puse en un tuit hace un rato, muchas veces el guatemalteco aprecia la cultura o conoce la cultura y el arte porque se le atraviesa, o sea, porque fue a un bar y había una banda tocando que ni sabía que existía. Entonces sí hay eso en la cultura, vamos, o sea, sí tenemos un país que no investiga, que consume lo que le ponen en la radio y nada más, o sea, no somos la cultura del fan de por vida, ni ese tipo de cosas, y luego te voy a explicar por qué. En el caso de Quetzaltenango, pues yo creo que ahí es un poco ese fenómeno. Yo lo he experimentado en Chichicastenango cuando he ido, lo he experimentado en Quetzaltenango, digo, en Quiché, lo experimenté en Huehuetenango, y es el que llego de repente a unos destinos así y la gente canta a pulmón las canciones, cosa que en la capital vos decís, o en Antigua vos decís, pues si aquí la gente no. Pero tiene que ver con eso, o sea, porque para subsistir muchos artistas en Guate tienen solo 3, 4 destinos reales donde ir a presentar, porque hay más o menos gente que entiende el rollo, y luego están los que van a las ferias, pero esa mara están ahí yendo ahí porque hay un montón de cerveza gratis, sí, claro. O sea, y la gente malentiende que la cultura es para eso y que el arte solo está para el momento de la cerveza, o sea, hay todas esas malas educaciones que se dan, vamos, cosa que yo no decido hacer. Y con Quetzaltenango yo creo que hay otra cosa también, y no sé si se percatan, pero en el diseño de la ciudad misma hay mucho de mexicano. Y cuando yo voy a San Cristóbal de las Casas, que está del otro lado y es la siguiente ciudad colonial similar, con un ambiente parecido, que obviamente va mucho más adelante culturalmente hablando, no solo para Quetzaltenango, para el país, porque aún en Antigua desearía tener ese grado de cultura que hay allá, o sea, el nivel de músicos que pasan ahí. Entonces yo creo que Xela sí come de eso, y es que por su posición está mucho más cerca, está, y como te digo, hasta el orden de la diagramación de la ciudad. Hay un anfiteatro chiquito ahí al lado del mismo parque, está la Casa de la Cultura ahí en el mismo parque, está el Teatro Municipal como monumento de la cultura a esa distancia. O sea, siento yo que tiene mucho de parecido a las ciudades, como a los pueblitos de México, ¿vamos? Yeah. Y bueno, solo para cerrar con el tema ese de la apreciación del arte, pues sí he experimentado culturas donde la gente te oye hoy y mañana ya te está siguiendo y te empiezan a hablar, y muy puntualmente ir a México, por ejemplo, es así, vamos. Ellos de veras que sí aprecian su arte de otra manera, y creo que sí, quizás sí tiene que ver con el contexto de que aquí las propuestas no tienen una promesa de alcance, y como no hay las conexiones que te llevan a otros niveles, a otros mercados, a otros mundos, casi en Guatemala, excepto la gente que se lo ha buscado por su propia cuenta, como que la gente se desesperanza un poco de su artista y se pasan al siguiente, pues. Era como que, bueno, entonces el listo ya no siguió subiendo, entonces ahora nos vamos a pasar al siguiente cantante más joven, porque entonces ahorita tal cosa va. Entonces hay como, trato de describir un panorama, más que todo. Amigas y amigos, hoy estamos con Ixto Jueves, cantautor guatemalteco, y aparte de eso, ahorita se ha metido también en el rollo del podcast. Este podcast se llama Jueves de Paches, en donde él sí habla de café como tal y de música. Entonces, primero, ¿por qué hacer un podcast? ¿Cuál fue el motivo? Porque ponerle en mi caso fue un poco el aburrimiento y la pandemia. Me gusta hablar, me gusta argumentarme, y me encanta aprender de las historias, y me gustan las conversaciones, y me gusta compartir conversaciones para que otros puedan aprender de esas conversaciones. Muy puntualmente, Jueves de Paches empezó hace casi un año, de hecho. Los primeros 3 episodios fueron grabados el año pasado. Wow. O sea, no fue una reacción de pandemia, sino que más bien empezó a existir en pandemia porque quizás había un poco más de tiempo, y quizás considerando que no habríamos de tener chance de salir y de hacer eso, era un momento idóneo. Estamos presentando ya algo que se llama Jueves de Paches,
para que entiendan, en Guate aquí tenemos de que los jueves se venden los tamales de nombre Pache, ¿verdad? Que son los tamales de papa. Es una de las primeras claves. La segunda es que en Guatemala hay una especie de café que se llama pachecolis, porque son plantitas pachitas, bajitas, pero que tienen unas semillas bastante grandes. Entonces, también por ahí nos basamos en el tema de jugar con el tema de las pachecolis, hablando de café. El podcast es sobre música y café. Y muy puntualmente, pues yo estoy hablando de café justamente por eso, porque yo no sé nada. Yo estoy personificando a quien quiere aprender de café. Y por eso el programa tiene una entrevista de música y una entrevista de café. Lo que buscamos es hacer un paralelo entre la vida y el desarrollo de una persona que hace toda su carrera en función del café y quienes hacen su función en hacer música. Y estamos, obviamente porque yo soy músico y me interesa el café, así nació el concepto. Y porque mi abuelo y porque toda esa cosa como que por ahí me empieza a pegar el tema y definitivamente soy un fanático del café y más voy aprendiendo. Entonces diseñamos el show de manera que mis compañeros y mi compañera que me acompañan en el show, ellos son del mundo del café. Entonces ellos entrevistan al mundo de la música para que ellos personifiquen igual nuevamente a alguien que no conoce cosas. Porque sí podemos imaginar que más para quienes conocen el tema de la cultura de café, no es un restaurante, es un café. Vas a ese espacio, llegas al lugar, te venden un buen café, por supuesto, hay buena música, es un espacio social donde los artistas llegan a intercambiar su trabajo, a conocerse. Esa cultura de café a mí me fue presentada desde que yo tenía 15 años, cuando caía la guerra en el 90 y tantos, y éramos de la generación de posguerra que tuvimos la primera vez la oportunidad de sentarnos en un espacio público y ser intelectuales y ser bohemios y ser filósofos y cuestionar un poco la cosa. Entonces yo soy fruto del ambiente del café y Jueves de Paches busca retratar esa cultura del café, el aprecio por la buena música, por la labor artesanal de un buen café y definitivamente pues es un mundo, porque yo no estoy dispuesto a vender cerveza también, ¿verdad? Entonces si voy a vender algo que es un estimulante, pues mejor voy a vender algo que yo sí me identifique. Perfecto, no, sí, genial lo que vos decís, totalmente de acuerdo. Y quisiera preguntar, ya para ir culminando poco a poco, Sí. según tu opinión experta o inexperta, como vos lo decías, ¿cómo sería un buen café? Curiosamente estamos entrando al tema del mundo de las especialidades y normalmente me han dicho ya algunos de mis entrevistados, la pregunta llega al barista siempre. Ajá, ¿Cómo hago para saber que es un buen café? sí, sí. Y la respuesta regresa siempre a ti. O sea, puedes enterarte de todo el proceso, desde la siembra, el tipo de semilla y el tipo de especie que es de café, cómo fue cortado, si fue lavado, cómo fue el proceso de preparación, cómo fue trillado, todo el proceso, ¿verdad? Cómo fue tostado, según entiendo, también tiene mucho que ver. Y luego cuando ya existe el tueste, ya sabes que es de tal región el café, porque tiene tales cualidades. Vas desarrollando un poco el gusto y obviamente pues eso se genera a través de la experiencia y obviamente pues pedirle al barista que te recomiende cosas. Hay cafés que tienen un sabor mucho más frutal, etcétera, y a la final del día pues la calibración tiene que ver con tu gusto personal, pero el saber qué manera te gusta más para poder tener una relación así perfecta con el café es ir conociendo cómo te gusta más. Es prácticamente gusto personal también, ¿verdad? Porque de Sí. repente puede ser que a mí me guste y no te guste y viceversa. Mira, este café es bien frutal, buscale si te sentís un sabor como de manzana o de, no sé, menta o cualquier cosa, ¿verdad? O por el contrario te van a decir, mira, sentirle a este tiene un cuerpo más cremoso, ¿verdad? Hay cafés que no fallan, un café Borbón no falla nunca, por ejemplo, y bueno, pero a la final del día lo único que puede hacer el barista y quien te presenta los cafés es darte opciones e ir identificando
qué te ha gustado antes, como para ir avanzando más en ese proceso, o presentarte nuevas opciones, porque formas de preparar café hay un montón. Sí, me imagino. Mira, esta pregunta es típica, yo quisiera hacértela ya que sos más experto en el tema, los famosos cafés instantáneos, que la gente tiene ese debate como que ese no es café, solo es como que agua de calcetín, o yo qué sé, y dos, el café va sin azúcar, o sea, como decís, a veces es cuestiones de gusto, pero en tu opinión personal, ¿cómo catalogas esos cafés instantáneos, digamos? Sí son café, bueno, sí son café, ¿verdad? Pero, ¿cómo explicarme? ¿Los catalogarías en como café o solamente como un saborizante? No sé. Yo no sé si la audiencia es carnívora o no, y si han probado el cangrejo o no, y si alguna vez fueron al supermercado y compraron una carne de cangrejo que venden en el supermercado, que está pintada, pero que no es necesariamente carne de cangrejo, sino está disfrazada de carne de cangrejo. Pasa lo mismo con la ketchup, ¿verdad? La ketchup, si tú ves los ingredientes, la mayoría de su ingrediente es papaya, no es tomate. Y así muchas cuestiones de la industria tienen esa cualidad. O sea, hasta el mismo chocolate granada no es un chocolate, no hay cacao ahí, lo que hay es cocoa. Y cuando nosotros consumimos un producto que es fácil de producir, sí, le echas agua caliente y ya está, como una sopa instantánea que le echas agua caliente y ya está, lo que estamos perdiendo es todo el contenido nutricional y todo el contenido de sabor y de valor que da el trabajo artesanal. Y nunca va a ser lo mismo comprar una hamburguesa fabricada en fotocopia, en 1000 versiones, a que una persona en un lugar te prepare tu hamburguesa y te la prepare personalmente a ti. Entonces hay mucho del valor y de algo que apreciar alrededor del café, que tiene que ver con todas las personas que estuvieron parte del proceso para garantizarte una taza que está hecha a mano, que no es lo mismo que comprar zapatos hechos de plástico a comprar zapatos de cuero, ¿verdad? Porque los zapatos de plástico van a durar menos tiempo. Y dicho sea de paso, todo lo que es así procesado por la industria es cancerígeno. Entonces yo sí les diría que no tomen café instantáneo si tienen la opción de tomar cafés tan buenos en un país productor reconocido internacionalmente como tener uno de los mejores cafés del mundo. Es como vivir en Suiza y no comer el queso tan delicioso que venden en Suiza, ¿verdad? Es un poco absurdo. Pero ahí la cultura de contradicción del guatemalteco, ¿verdad? O sea, nos pasa lo mismo con el cardamomo, nos pasa lo mismo con el ramón, nos pasa lo mismo con el pejibaye, nos pasa lo mismo con varios productos que nuestra paleta no está acostumbrada, pero está cambiando. Y el que estemos haciendo un podcast que se llama Azúcar sin Café, Café sin Azúcar, y uno que se llama Jueves de Paches, nos dice que está creciendo el aprecio, y esperamos que lo haga porque por años hemos estado sacando un buen producto. Y está bueno que conozcamos ese mundo y quizás que participemos de él, ¿verdad? O sea, porque sí nos ubican en el mundo por nuestro café. Genial, pues ya lo saben, señores, por favor, consuman primeramente lo nacional, y enraicémonos de lo nuestro y pues aprovechemos de toda esta situación acerca del café. Ya, por último, Ishto, proyectos a futuros tuyos, tanto ya sea del podcast, musicalmente hablando. Creo que ahorita para mí lo que sigue es seguir viviendo. Y la verdadera reactivación económica es no contagiarse. De momento, la narrativa que nosotros vivíamos antes está en pausa y no sabemos si la narrativa va a continuar. Si la narrativa que estaba atrás funciona, pues voy a seguir presentando mi música y voy a procurar seguir saliendo a otros mercados. Y el podcast y todo lo demás que estoy haciendo ahorita, pues igual vemos dónde cabe. En el caso de que la vida cambie, pues es muy probable entonces que me empiece a dedicar a otras cosas. Eso sí, Ishto Jueves va a seguir creando, va a seguir presentando música. Eso es una labor personal. Pero vamos a que puede que en 1 año y medio no podamos hacer presentaciones en vivo. Entonces es muy probable que todo lo que puedan ver sea en redes sociales. Y sí, ahorita hay algunos estrenos que vienen en la segunda parte del año. Estamos justamente trabajando en eso. Hay algunas colaboraciones con más bandas haciendo ciertas plataformas donde vamos a exponer nuestra música.
y más bien ya estamos viendo el 2021 como lo que sigue. Qué excelente, pues mira, maestro, te agradezco bastante por el tiempo, por haber platicado conmigo, contarme un tanto de tu experiencia, también iluminarme un poco en el rollo del café. Creo que también nos hace falta a nosotros indagar un poco más para realmente especializarnos en eso. Te deseo todos los éxitos del mundo, que estés muy bien y sobre todo sano y que pues ya que pase esta situación y ya podamos verte nuevamente en escenarios acá en Shela, primero Dios, y ya disfrutando tu música como Maltiosh o Empujoncito, que es una obra de arte, mano. Espero poder ir para allá en Quetzaltenango, que me encanta, extraño muchísimo cantar ahí, de veras que extraño ese calor humano y porque mis amigos allá. Entonces gracias Josh nuevamente por invitarme aquí al café sin azúcar. No le pongan azúcar al café, por favor, pruébenlo así. Y bueno, nos seguimos viendo, gracias. Genial, te mando un fuerte abrazo, cuídate, hasta pronto. Maltius, chave. Maltius, chave. Y es así como nosotros llegamos ya al final de este episodio de este podcast, un cafecito sin azúcar. Ya lo escucharon del maestro Ishto Jueves, no le pongan azúcar al café, hombre, no sean necios. Y así que hoy nos culturizamos un poquito más acerca del café. Y recuerden de que pues nos encuentran en nuestro Instagram, porque ya tenemos Instagram. Ya se va a acabar esta petaca. Y a ver qué pasa, qué sucede. Así que mi nombre es Yoshi Fuentes. Y pues también les manda un saludo y un besote a Alejandra Kegen. Y lo que comen los chinitos, arroz. Me voy a casa, señor turista, soy semilla de otro girasol. Maltius, chave. Maltius, chave.